Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy retomamos el programa y vamos a tocar temas interesantes, creo yo. Uno tiene que ver con la educación es siempre importante y tiene que ver con algo que ha generado dudas y que necesita ser aclarado. Es una variación de la manera en que se calificará en el colegio. Los profesores en la secundaria ponen, como es tradicional, una calificación de 0 a 20. 0 jalado, 10 jalado, 20 la mayor nota. Y así se ha venido desempeñando la secundaria durante mucho tiempo, pero la primaria ya hace unos años calificaba con A, B, C, A, D, la máxima calificación, y eso involucraba otros criterios. Ahora la decisión del ministerio es que la calificación sea igual que en primaria y algunos piensan que esto puede traer confusiones. Invitado a Florencia Concha, ex gerente regional de educación, ex consultora del ministerio, también ha sido ella directora del Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa y es profesora de la Universidad Nacional de San Agustín y es un especialista en el diseño curricular, así es que la he invitado a ella. Para los que tengan alguna duda al respecto, además es mi madre, pero no suelo hacer este tipo de invitaciones, pero lo he hecho porque creo que es la persona que nos ayuda a comprender de la mejor manera lo que se debe evaluar, cómo se debe evaluar y cuál es esta variación real entre un calificativo vigesimal y un calificativo con 4 letras. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Enrique, y bueno, me parece un tema realmente interesante y además digno de tratar por la gran preocupación que está generando, sobre todo en los padres de familia que tienen hijos en secundaria. Pero si es que abordáramos el asunto de este cambio de la escala de calificación para los estudiantes de secundaria de manera descontextualizada, es difícil entenderlo. Entonces, permíteme comenzar por decirte lo siguiente y haciendo un nivel de comparación retroactiva en el tiempo, ¿no? En el siglo pasado, en el que yo me eduqué, era escolar, y tú también, el conocimiento no cambiaba de manera tan drástica de un momento para otro. No estábamos en una revolución científico-tecnológica y entonces los conocimientos se mantenían vigentes por largos periodos de tiempo, invariables. Entonces, en los procesos educativos lo que se buscaba era que los estudiantes almacenaran la mayor cantidad de información posible para recuperarla en el momento que la necesitaban, para dar el examen. Y entonces las calificaciones se abrían sobre la base de lo que el estudiante tenía almacenado en la memoria, porque eso le iba a servir para resolver los problemas de ese entonces. O sea, era una educación memorística. Era una educación memorística, pero que respondía al modelo educativo vigente en esa época y que permitió formar hombres y mujeres útiles a la sociedad para ese momento sociohistórico. Las cosas han cambiado tremendamente desde el siglo pasado y en estas 2 últimas décadas. Nos encontramos frente a una revolución científico-tecnológica, donde la ciencia y la tecnología avanzan muy rápidamente y por lo tanto el conocimiento se hace obsoleto de manera muy rápida. Y existe en tan enormes cantidades conocimiento e información que sería insensato pretender que los estudiantes almacenen esa cantidad de conocimientos o que almacenen conocimientos que van a dejar de tener validez de un momento para otro. Entonces, ahora el modelo educativo cambia. Se habla ahora de un modelo socioformativo, de un enfoque socioformativo en la educación que responde a este momento sociohistórico. ¿Qué es un enfoque socioformativo? Es aquel que busca la formación de las personas para que puedan insertarse de manera exitosa en la sociedad actual. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Necesitamos ahora, frente a una realidad altamente cambiante y compleja y en una revolución científico-tecnológica, personas que sepan gestionar información, producir el conocimiento que necesitan para resolver un problema concreto o para cumplir una tarea determinada en ese momento y en una determinada situación. Quiero entender el asunto. Esto significa que ahora, como decías al inicio, es insensato pensar que una persona puede almacenar las cosas. Entonces,
Estamos en la época del internet, el conocimiento está en la red, podemos alcanzar las cosas. Lo que se tiene que enseñar es cómo gestionar, cómo conseguir el conocimiento que yo necesito para resolver algo en ese momento. O sea, cómo conseguir saber que esa es la mejor información al respecto, que es fidedigna, que es confiable y cómo aplicarla. ¿Cómo aplicarla? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Que el estudiante forme y desarrolle competencia. Entonces, es necesario que el padre de familia y todos nosotros entendamos qué cosa es una competencia. Y una competencia es un saber multidimensional, es decir, un saber que tiene varias dimensiones. El conocimiento propiamente dicho. O sea, los estudiantes tienen que alcanzar competencias. Exactamente. ¿Y cuántas competencias? Vamos a ver, son varias competencias porque esto también implica tener en cuenta. A ver, pero definamos la competencia para que podamos entender todo el asunto. Es un saber multidimensional, dije, tiene varias dimensiones. El saber, o sea, el conocimiento propiamente dicho. El saber hacer, aplicar ese conocimiento para cumplir la tarea, para vencer un reto o para resolver un problema. Y además, al mismo tiempo que aplico el conocimiento, que esa aplicación del conocimiento me permita ser persona, sentir que soy útil, elevar mi autoestima, producirme satisfacción. Y otra dimensión, el saber convivir, es decir, el compartir ese hacer con otras personas. ¿Y por qué, Enrique? Saber es saber... El conocimiento. O sea, cómo yo voy aprendiendo cada día. Vas a aprender. Saber aprender. Saber aprender. Eso es el saber. Claro, y poseer el conocimiento, adquirir el conocimiento que necesitas. Además, adquirir el conocimiento que necesito no memorísticamente, sino buscarlo. Lo tengo almacenado en la red y saber cómo utilizar eso. Exactamente. Eso es el asunto. Eso es. Pero mira, vayamos a la última parte, el saber convivir, que es tan importante. ¿Por qué? Por el carácter complejo y cambiante de nuestra realidad. La realidad actual es tan compleja que una sola persona con su sola mente no puede comprender la totalidad de la compleja realidad. Tampoco puede una sola persona elaborar una estrategia que le permita enfrentar esa compleja realidad. Entonces hay necesidad de adquirir la cultura de trabajo en equipo. Y para eso necesito saber convivir con mis pares, claro, generar sinergias con ellos. Antes la gente pensaba que en el colegio uno aprendía matemática, lenguaje, todas las cosas, y eso de aprender a trabajar en equipo en la universidad. Las cosas no funcionan así. No. Esa cultura de trabajo en equipo tiene que construirse desde el inicio de la educación básica regular, desde que el niño ingresa a la escolaridad, y tiene que seguirse fortaleciendo y mejorando hasta la educación superior, incluso posgraduada. La cultura de trabajo en equipo debe ser una cultura generalizada en nuestra sociedad. Esto significa que las cosas que nosotros aprendimos en el siglo pasado en el colegio, a través de cursos específicos, matemática, lenguaje, biología, química, bueno, esos cursos se mantienen muchas veces bajo otros nombres, pero la biología que yo aprendí, ese tipo de conocimientos ya son obsoletos. Precisamente, sí. La mayor parte son obsoletos. Han sido superados, ¿es cierto? Y antes me lo enseñaban de una forma. ¿Qué debe enseñar? ¿Qué se enseña ahora? ¿Cómo debería ser la educación ahora? Los últimos avances científicos tecnológicos, y eso es parte del dominio disciplinar que debe tener un maestro. El maestro tiene que estar absolutamente actualizándose de manera permanente en las disciplinas de su especialidad. Por ejemplo, en el área de ciencia, tecnología y ambiente, tengo que estar actualizado en qué, en biología, en química, en física, que forman parte de esa área de desarrollo curricular. Incluso se ha ido un poco más allá, ¿no es cierto? Un profesor no tiene que conocer absolutamente todo, sino que tiene que saber gestionar las cosas. Entonces nos reunimos todos, mis estudiantes y yo, y juntos buscamos conocimiento, juntos aprendemos, ¿sí? Y exactamente cuando se trata de la construcción del conocimiento propio del área curricular que estoy trabajando. Y tengo también que realizar un trabajo colegiado con el colectivo de profesores con el que yo comparto en una determinada sección. Ese trabajo colaborativo que va a permitir que nosotros podamos enseñar mejor y nuestros estudiantes aprender mejor, porque tiene que haber un enfoque
disciplinar también. Tenemos que irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de la educación, porque para evaluar algo hay que saber cómo enseñar. O sea, todo depende de los objetivos que tenga la educación. Si el objetivo es que un estudiante memorice, parece que la cosa va bien con una evaluación del 1 al 20, como estábamos acostumbrados. Pero si los objetivos son otros, si hay que adquirir competencias, eso no se puede evaluar del 1 al 20 precisamente, y tocamos eso tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Florencia Concha, exgerente regional de educación, especialista en diseño curricular, profesora en educación en la Universidad Nacional de San Agustín y ex directora del Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa. Estábamos hablando de si los objetivos de la educación varían, las maneras de evaluación varían. Quisiera, antes de ir, ¿cómo una persona sabe que ha adquirido una competencia? Hemos hablado de competencias, la competencia es saber saber, saber aprender, es una cuestión. Pero hay cursos, pues hay matemática, hay ciencias, hay una serie de cursos. ¿Cómo sabemos que si un estudiante ha alcanzado una competencia? ¿Cuáles son los objetivos ahora de los maestros que dictan determinados cursos en secundaria? Bueno, primero tenemos que entender lo siguiente. Las asignaturas que forman parte de las áreas de desarrollo curricular responden a la concepción de las inteligencias múltiples. Los avances científicos y la teoría de Howard Gardner han demostrado que en el ser humano no existe un solo tipo de inteligencia. O sea, no hay una persona que es inteligente porque es intelectual y es escritor, pues. Por eso han quedado desvirtuadas las pruebas de cociente intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Existen varios tipos de inteligencia. Inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia personal social, inteligencia espacio-visual, inteligencia corporal motriz, etc. Entonces, todos tenemos un poco de todo. Todos podemos desarrollar los tipos de inteligencia. No, pero a lo que me refiero es, o sea, no es que yo tenga un tipo de inteligencia. No. Yo he desarrollado más un tipo de inteligencia que otros tipos de inteligencia, pero todos tienen algún tipo de inteligencia predominante, o pueden desarrollar varios tipos de inteligencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a eso están destinadas las áreas de desarrollo. ¿A qué? A que los estudiantes logren las competencias básicas para desarrollar un determinado tipo de inteligencia. ¿Qué es una competencia básica? El mínimo de bagaje intelectual que debe poseer una persona para desarrollar un determinado tipo de inteligencia. Entonces, los contenidos de las asignaturas, que no son el fin, sino el medio que permite el desarrollo de las competencias. Eso es lo primero que debemos entender. La escuela de hoy día, el colegio de hoy día, lo que busca es que un estudiante pueda desarrollarse bien en la sociedad. Entonces, por decir, un chico tiene una inteligencia que lo ayuda a los deportes. Esa persona puede desarrollar esa competencia y terminar siendo un gran futbolista, pero el colegio debe garantizar además que sepa cómo socializar, cómo mantener una conversación adecuada, cómo poder desarrollar una empresa, cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Absolutamente cierto, porque el propósito de la educación básica regular es proporcionar a los estudiantes la cultura mínima necesaria para acceder en condiciones de ventaja al mundo de la educación superior o al mundo del trabajo. Ese es el propósito de la educación básica regular. ¿Cómo lo hacen este enfoque socioformativa? Mediante la formación y el desarrollo de las competencias. Y esto que acabo de decir, formación y desarrollo de competencias, tiene que ver con el nivel de desarrollo de competencia. Con el nivel de desarrollo de competencia, que es lo que se pretende hacer con esta nueva escala.
Primero la competencia tiene que formarse e irse desarrollando, es decir, ir adquiriendo niveles. Y por eso se establece esa escala, ¿no? En primaria ya se usa, o sea, esto no es desconocido, ¿no es cierto? En primaria No es hay desconocido. A D, es que se desarrolla la competencia de la mejor forma, ¿no es cierto? Es el equivalente a qué? Al logro sobresaliente. Luego viene el A, que significa que la competencia se ha alcanzado. Exactamente. B. Logro que sería el equivalente al logro satisfactorio. El B. El B sería el equivalente al logro básico. Y el D sería el equivalente al logro inicial. Es decir, Pues cuando en comienza proceso. a formar. Exactamente. En proceso. En Eso proceso. significa que si a mí me llega una libreta de mi hijo y en el primer bimestre tiene C, en el segundo tiene B y a fin de Ha año progresado. tiene un A Ha progresado, y ha conseguido la meta. ha conseguido la competencia y si obtuvo la D, sobrepasó el nivel de logro esperado. O sea, uno tiene que evaluar todo el camino. O sea, no es como Todo ahora el que, camino. oye, ¿por qué me ha sacado un 11? ¿Por qué no? Así Pero ya no hay algo camina. más que comprender. Cuando se entrega una libreta de notas del nivel primario, que es donde se estaba aplicando ya una escala, entonces se consideran varios aspectos en una determinada área de desarrollo. Matemática, por decir un ejemplo. Hay la competencia lógico-matemática, la competencia matemática que es la que tiene que lograr el estudiante, pero eso se desarrolla sobre la base de capacidades. ¿Por qué razón? Porque la competencia es un sistema de capacidades. ¿Qué significa eso? Que la competencia se construye en base a capacidades que deben desarrollarse todas las capacidades que la constituyen. Si una de ellas no se desarrolla, no se produce el desarrollo de la competencia. Además, pueden desarrollarse todas ellas, pero independientemente y no se logran integrar, tampoco se desarrolla la competencia. Es decir, para que la competencia se forme y luego se desarrolle, primero tienen que formarse y desarrollarse las capacidades e integrarse entre ellas. ¿Qué es una capacidad? Un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. En matemática pueden variar de denominaciones, pero estoy hablando en general. La competencia matemática se desarrolla sobre la base de 4 capacidades. ¿Ya? Primero, la comunicación matemática, que tiene que ver con el uso de los símbolos matemáticos. Segundo, el razonamiento y la demostración. Tercera capacidad, la solución de problemas. Y la cuarta capacidad, la valoración de la matemática. Para que se desarrolle toda la competencia matemática, tienen que formarse y desarrollarse cada una de las capacidades que la constituyen. Pero no basta con que lo hagan independientemente, tienen que integrarse. Y entonces se produce, por eso es que en la libreta de notas se señalan las capacidades esas y entonces se pone la calificación literal que le corresponde. La capacidad, la primera, se ha desarrollado en el primer semestre hasta el nivel B, está en proceso, ¿ya? Probablemente esa capacidad en el siguiente periodo académico ya esté en A, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué te permite esta escala literal? Que tú puedas saber en el nivel que se encuentra el desarrollo de las capacidades que forman la competencia y entonces le prestes atención. En la primera capacidad, comunicación matemática, va muy bien, pero ¿qué cosa es lo que le falta? El razonamiento y demostración. Ahí hay que centrar la atención. Y lógicamente la solución de problemas requiere de razonamiento y demostración. Creo que si ponemos el ejemplo con el inglés, la gente podría entenderlo mejor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el inglés uno tiene que entender lo que le dicen, el listening, ¿no? Listening. Escuchar. Uno tiene que hablar para que el otro lo entienda, es otra capacidad, y luego tiene que escribir, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que uno puede tener AD en listening, es que escuchar, puede tener B en hablar, y no puede escribir nada, tiene C, digamos, en el asunto, ¿no es cierto? Entonces, pero para que uno diga que sabe inglés,
tiene que tener las tres, tiene que escuchar, hablar y escribir, ¿no es cierto? Perfectamente válido. Y entonces ahí es donde sí puede haber un control. El primero que tiene que entenderlo es el propio estudiante. Entonces el maestro retroalimenta, devuelve la información de la evaluación que ha recibido. Le dice, mira, tú estás muy bien. Entiendes los mensajes orales, los escribes también. ¿Qué te falta? Leerlos. Entonces tú tienes que prestarle atención a esto. Correcto. Y el padre de familia igual, ¿te das cuenta? Entonces, pero eso significa que los profesores tienen que cambiar el chip y empezar a evaluar de otra manera. Me imagino que en primaria, los profesores de primaria sí. ya ese chip ya lo cambiaron. Por supuesto que sí. Y en secundaria no. Entonces ahí va a venir el asunto. O sea que esto podría ser un problema no del estudiante, porque el estudiante igualmente va a ir. El problema va a ser el problema del profesor, tal vez. Bien, ¿sí? es que evaluar competencias también necesita del desarrollo de capacidades para la evaluación, ¿no? Además, tenemos que considerar que la evaluación es solamente una de las categorías de la enseñanza-aprendizaje que entran en el juego. Hablemos en la de eso, totalidad pero del proceso. Tras la pausa. Estoy con Florencia Concha, gerenta regional de educación. Regresamos para tener un bloque más para ver cómo debe ser el profesor del siglo XXI y cómo debe trabajar en el aula para generar finalmente este aprendizaje o este desarrollo de competencias que es de lo que se trata de la educación ahora. Y más adelante voy a estar con Lenin Medina, un residente venezolano. Vamos a hablar de la aguda situación que se está generando en Venezuela con Guaidó y Maduro. Ese país en la realidad tiene dos presidentes. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.